Bien, les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 28 al 44. Lucas 19, del 28 al 44. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra, y pedimos, Señor, porque al meditar en ella, tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender tu verdad, para que podamos seguir tu verdad, para que podamos vivir en tu verdad. Señor, por favor, guíanos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con dar honra al Rey. Y bueno, también esta mañana el pastor Glenn trató el tema de honrar al Rey, o honra al Rey. Y vamos por dos caminos totalmente diferentes, aunque la meta es la misma: honrar al Señor, ¿no? Como a veces vamos para ir a Portland, pues algunos se van por Corvallis, otros se van por McMinnville y otros se van por Salem, ¿no? Todos tomamos distintas rutas, pero al final llegamos al mismo lugar. Y de lo que se trata es esto: honrar al Rey. Y bueno, el camino o la ruta que he decidido seguir en esta tarde tiene que ver con honrar al Rey. Para honrar al Rey tendremos que hacernos la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo honro al Rey? ¿Cómo honro a quien se merece la honra? Y lo primero que creo que debemos tener en cuenta es que al Rey debemos honrarlo obedeciendo sus instrucciones, porque nosotros somos muy buenos en ocasiones para ser salameros, ¿no? Para ser personas aduladoras, que decimos: esta persona qué bien enseña, o qué grande es, o cuántas cosas buenas hace, en fin, nos podemos inventar muchos halagos, pero luego no les hacemos caso, luego no los tenemos en cuenta. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, que entendemos que dar honra al Rey tiene que ver con honrar al Señor Jesucristo, que se presenta ahí a Jerusalén, a Israel, como el Rey que viene en el nombre del Señor, que viene en el nombre de Dios.
todos nosotros tenemos una buena, normalmente hablamos bien del Rey, hablamos bien del Señor Jesucristo, ¿o no? Les puedo preguntar, ¿el Señor Jesucristo era un gran maestro? Sí, era un gran maestro. ¿El Señor Jesucristo tenía autoridad y tiene autoridad? Sí, tiene autoridad. ¿El Señor Jesucristo dijo la verdad? Sí, dice la verdad. ¿El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. ¿El Señor Jesucristo murió por nosotros? Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Quiere lo mejor para mí? Sí. Y podemos hablar de muchas cosas que decimos que son buenas del Señor. Pero luego nos damos la vuelta y nos preguntamos, y bueno, ¿le obedezco al Señor Jesucristo? Él me da instrucciones y yo sigo sus instrucciones, o en realidad nada más tengo una idea o ideas bonitas de Dios, de Cristo Jesús, pero nunca le hago caso. Porque a veces así es nuestra vida. Nuestra vida es mucho, sí, a veces muchos golpes de pecho, pero en realidad está vacía. En realidad no seguimos las instrucciones del Señor. ¿Y por qué no seguimos las instrucciones del Señor? ¿Por qué? Porque en el fondo nos creemos que nuestras ideas son mejores que las de Él. En el fondo nosotros nos creemos que Él no ve lo que hacemos. Y casi también les puedo decir que no somos conscientes de que un día tendremos que presentarnos de Él y que tendremos que darle cuentas. Porque muchas veces, ¿saben qué? El Señor, y estoy diciendo el Señor, el Rey, lo tenemos más como nuestro mandadero, como el que quiero que cumpla o que haga mis recados, más que como el que me manda y que yo tengo que hacer sus recados. Hay una gran diferencia en ello. A veces lo tratamos como al niño o como a los hijos cuando los mandamos a la tienda. Que ve y tráeme pan, ve y tráeme carne, ve y tráeme, y empezamos a pedir muchas cosas. Entonces al Señor no lo solemos tratar como Rey. Más bien casi lo que hacemos es darle instrucciones para que Él haga lo que nosotros queremos. Y nuestras oraciones muchas veces son eso. Nuestras oraciones muchas veces son dar instrucciones al Señor para que Él haga y cumpla al pie de la letra lo que yo quiero, lo que yo le estoy mandando. No lo que le estoy pidiendo, aunque yo lo disfrace de petición, en realidad en mi corazón muchas veces es una exigencia. Pero honrar al Rey tiene que ver con obedecer sus instrucciones. Y miren de los versículos 28 al 32 lo que nos dice. Dicho esto, fíjense cómo dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y tengamos en cuenta que en esta época mucha gente subía a Jerusalén. De todas las provincias o de todas las tribus de Israel subían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en estas fechas se celebraba la Pascua. ¿Y por qué se sube a Jerusalén? A Jerusalén se sube porque está en un monte. Entonces siempre, aquí no hay temor a equivocarse, siempre sabemos que hacia Jerusalén se sube. Entonces, y por eso también vemos que en los salmos, especialmente los últimos salmos que tiene el libro de los salmos, vemos que se dice que se llaman cantos graduales o salmos graduales. ¿Por qué? Porque eran los salmos que se entonaban o que se cantaban cuando la gente iba ascendiendo o subiendo hacia Jerusalén. Así que si se dan cuenta, van a ver que en esos salmos habla mucho de ir a Jerusalén, de pedir la bendición o la paz sobre Jerusalén y de ir a adorar al Rey, de ir al templo del Señor, de ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo mundo subía a Jerusalén. Entonces, y eso es lo que explica por qué hay tanta gente ahí cantando o alabando al Señor, pero ahora llegaremos a ello. Así que el Señor Jesucristo va ascendiendo, va subiendo a Jerusalén. Si vemos los pasajes para leerlos, por ejemplo en Marcos, nos damos cuenta que los discípulos iban con temor, iban con miedo. ¿Por qué? Porque los judíos en Jerusalén querían matar al Señor Jesús. Y sabían los discípulos que para el Señor Jesús ir a Jerusalén representaba el ponerse en las manos de los enemigos, de aquellos que le querían matar. Pero Jesús va sin miedo y ellos con miedo lo siguen. Dice el versículo 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Y fíjense que los nombres, los lugares que hay allí, uno se llama Betfagé, otro se llama Betania, y luego hay un monte que se llama el monte de los Olivos. Y fíjense que son nombres que son de frutos. Por ejemplo, el nombre de Betfagé significa casa de higos. Betania significa casa de aflicción, pero también significa casa de dátiles. Parece ser que por allí había muchos dátiles. Entonces tenemos que había un pueblo que parece que era con muchos higos, otro pueblo que parece que había con muchos dátiles, y otro pueblo que había, o más bien un monte, que estaba lleno de olivos. Y fíjense, ahí tenemos árboles que producen, que alimentan. Y de lo que se trata es que nosotros deberíamos ser como esos árboles fructíferos que producen. Ahora, es curioso que aquí, hace muy poco de lo que, o más bien un poquito después de que el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, cuando va otra vez para Betania, que se encuentra una higuera. ¿Sí se acuerdan de eso? Que se encuentra una higuera que tiene muchas hojas, una higuera donde él va a buscar fruto y donde no encuentra fruto. Y claro, todos nosotros nos asombramos cuando él maldice a la higuera, especialmente porque nos relata Marcos que era una época en que los higos no tienen fruto. Y entonces nos parece como que si el Señor Jesucristo está actuando de forma irracional. Pero algo que podemos ver ahí es que la higuera, o si hemos visto las higueras, normalmente la higuera empieza a producir fruto antes de tener hoja, que suelen ser las brevas. Después brotan las hojas y después de eso vienen los higos. Y cuando la higuera tiene muchas hojas, en realidad está dando como una señal de que ahí hay fruto. Pero la señal que está dando esta higuera de las hojas es una señal falsa. ¿Por qué? Porque no tiene frutos, pero tiene muchas hojas. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Nosotros a veces somos como las higueras, que damos una señal falsa, que parece que tenemos muchos frutos, pero en realidad estamos vacíos. Ahora, el caso o la realidad es esta: el Señor Jesucristo va a esa higuera a encontrar o a buscar frutos y no los encuentra, no los halla. Y entonces, como es una higuera, podemos decir que es pura apariencia. El Señor dice, pues sécate. Cristo a cada uno de nosotros llega y nos pide frutos, porque Él es un Dios de frutos. De hecho, su Espíritu Santo produce o debería producir fruto en nosotros, ¿verdad? Recuerdan los frutos del Espíritu. Pero a veces nosotros somos como esos árboles frondosos. Viene Cristo Jesús a nosotros y estamos sin fruto. Tenemos mucha apariencia, pero tenemos poca producción. Y aquí está mencionando lugares que nos hablan de árboles que son fructíferos o que producen fruto. La pregunta es: ¿qué fruto encontrará el Señor Jesucristo en nosotros? Y aquí en mencionar estos 3 lugares, vemos que envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, dice, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, dice. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, dice, y hallaron como les dijo. Y fíjense, aquí no sabemos realmente si el Señor Jesucristo ya había tenido trato con los dueños o qué es lo que pasa. Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesús conoce el futuro. Es omnisciente
Y porque él lo sabe todo, porque es omnisciente, entonces manda a sus discípulos y dice, vayan ahí, van a encontrarse aún, y si vemos ahí, por ejemplo en Mateo, nos damos cuenta de que no solamente estaba el pollino, el burrito ahí atado, sino que también estaba su madre, ¿verdad? La asna, y que se llevan a los dos. Pero y les da instrucciones, les dice lo que tienen que hacer, les dice, vayan, lo desatan. Si vienen los dueños y les preguntan por qué se lo quieren llevar o por qué se están llevando el asno, ustedes les dicen porque el Señor lo necesita. Y esa frase de el Señor lo necesita es importante. Es importante por una cosa, porque salen los dueños y le dicen, y si vemos, y por eso es bueno ver los pasajes paralelos, ¿no? Pero salen los dueños, y en griego dice que salen los señores del asno, y dicen, ¿por qué desatan el asno? Y en el griego dice, los señores del asno preguntaron a los discípulos por qué desataban el asno. Como diciendo, nosotros somos los dueños de este burro. ¿Con qué autoridad o por qué razón ustedes se lo están llevando? Ustedes nos tienen que dar cuentas a nosotros, ¿por qué? Porque yo soy responsable, porque este asno me pertenece. Y los discípulos le responden, porque... Y ahí cuando nosotros vemos que dice, porque el Señor lo necesita. Pero en realidad, la traducción literal debería ser, porque su Señor lo necesita. En otras palabras, porque su dueño lo necesita. El curios de los dueños del burro dicen que eran los curios con una K pequeña, como los señores o los dueños o los amos del burro. Y aquí del Señor Jesucristo lo pone con una K grande, mayúscula, diciendo, porque el Señor de ese asno lo quiere, lo necesita. En otras palabras, ustedes son como los dueños pequeños, pero el dueño grande es el Señor, y Él es el que lo pide. Así que ya no le ponen resistencia. Pero es importante cómo ellos siguen las instrucciones del Señor Jesucristo al detalle. Dice, ustedes vayan, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, ustedes les van a responder, porque el Señor lo necesita, que es porque su Señor lo necesita. Así que ellos fueron e hicieron como el Señor les dijo. Lo que podemos resumir de este pasaje es que los discípulos obedecieron las instrucciones del Señor Jesús. Así de sencillo. ¿Cómo honras tú al rey? Obedeciendo sus instrucciones, tratándolo como rey. Y el siguiente punto es poniendo a su disposición lo que me pide. Y esto va de la mano con lo que les estaba explicando. Ellos, cuando reconocen que no son dueños, sino que el dueño es el Señor Jesucristo, entonces ponen a disposición del Señor Jesucristo el asno. Es importante que cada uno de nosotros tenga claro que nosotros no somos dueños, aunque nos creamos dueños, porque muchas veces nosotros nos creemos que somos dueños de las cosas, pero en realidad nosotros somos administradores. Y podríamos decir, si en algún momento nos consideramos dueños, podríamos decir que somos los dueños chiquitines, los dueños pequeños, pero está el gran dueño, el gran Señor, al que le pertenece todo. Y lo que es mío no está más en ningún lugar, va a estar más seguro que en las manos del Señor. Por eso es importante que nosotros digamos, incluso ¿saben qué? Cuando adquirimos algo, decir, Señor, esto que tengo es porque tú me lo estás prestando, pero yo quiero utilizarlo para que te honre a ti. Yo quiero ponerlo a tu disposición. Bueno, hay muchos testimonios, pero escuchaba el testimonio de un hombre que dice que tenía su coche
Y ese coche, él cuando lo adquirió, lo dedicó al Señor. Dijo, Señor, este coche, pues sí, me das el privilegio de conducirlo, de traerlo, de tenerlo aquí en la tierra, pero es para ti, Señor, es tuyo, es para tu gloria, y tú sabes lo que vas a hacer con tu coche, ¿no? Así que dice que en una ocasión el coche le falla y se tiene que pararse a la orilla de la carretera, y ahí en la orilla de la carretera ve por el espejo que viene uno, y él tenía las intermitentes puestas, pero ese que venía parece que venía descuidado y dice, me da. Y ya que se acercaba y ¡zas! Y él ya nada más se apretó, agarró fuerte del volante y le recibió el golpe. Y claro, muchas personas, cuando consideran que el vehículo es suyo, ¿cómo se ponen? Se salen y quieren casi comerse a la otra persona. ¿Qué no tienes cuidado? Y empiezan a echarle un poco pleito, ¿no? A enojarse, a insultar, a desesperarse. Porque puede pasar con un coche, pero puede pasar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno se considera dueño y porque uno se aferra a eso. Pero en este caso el hombre dijo, Señor, es tuyo. Tú sabes lo que tienes, los planes que tienes con esto, ¿no? Así que se bajó, fue a hablar con el hombre, vio, dice, pues tenemos que resolverlo de alguna manera, ¿no? Ya lo resolvieron en santa paz, en paz. El hombre aquel, pues al ver también la actitud tranquila de este hombre al que había golpeado, pues también se tranquilizó, ¿no? Porque también uno se asusta a veces cuando ha dado un golpe a otro. Pero la actitud, el decir, Señor, está a tu disposición, tú sabes lo que haces con lo que es tuyo. Y así cuando sufrimos una pérdida material, ¿saben qué? No nos desesperamos, no nos sentimos como que ya el mundo se nos acabó. Porque muchas veces, especialmente cuando la gente viene a la bancarrota, cuando viene a la quiebra, muchas personas se desesperan, se trauman, hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque su vida depende de lo que ellos creían tener. Y de un momento a otro se los arrebatan. Y les digo, ¿saben qué? Nada de lo que tenemos en esta vida es seguro, nada. Pero es importante que nuestra seguridad descanse en que Dios da y Dios quita. Pero el nombre de Dios va a ser bendito en mi vida, con mucho o con poco, tenga o no tenga. Y lo que yo tenga, sea mucho, sea poco, decir, Señor, está a tu disposición. Lo voy a utilizar como un administrador sabio para tu honra y para tu gloria. Era un burrito, no era la gran cosa, pero cualquier cosa que ponemos en las manos del Señor, Él multiplica su valor. Aquí tenemos este burrito que sirve para encumbrar al Rey de Reyes, para encumbrar al Señor Jesucristo. Y ese es el siguiente punto. Honramos al Rey dando a Jesús el lugar más alto. Miren lo que dicen ahí los versículos 35 y 36. Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, miren cómo dice, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Fíjense lo que está haciendo la actitud de los discípulos. Primero al Señor Jesucristo, que lo hacen, lo ponen encima, ¿verdad? Podemos decir que es un asno, un animal humilde, un animal que la mayoría de las personas podían adquirir, que no era tal vez, y especialmente para nuestra cultura, no es la gran cosa, ¿verdad? Es solo un animal, pero es lo que han puesto, primero es lo que el Señor necesitaba. Y los discípulos lo que hacen es ponerlo encima, lo encumbran, lo ponen arriba. Y luego también, ¿qué tenían ellos? Sus capas, sus mantas, lo ponen a los pies del Señor Jesucristo. Entonces están diciendo, Señor, pasa encima de lo que en este caso es lo que a mí me cobija. Lo que están haciendo es encumbrar al Señor Jesucristo, ponerlo en el lugar más importante, dándole el honor, en este caso con sus posesiones, con lo que tienen. Y ahí vemos al Señor Jesucristo que va
sobre un pollino. Por otro lado, con esa actitud, montarlo en un pollino, con el Señor Jesucristo, entrar a Jerusalén sobre un asno, también está dando un mensaje de mansedumbre, un mensaje de paz. Porque normalmente a los asnos, cuando un rey los montaba, normalmente no era porque iba a la guerra, es porque iba en son de paz. No es porque iba a conquistar. Cuando iba a conquistar, cuando iba a la guerra, lo que utilizaban era más bien los caballos, porque iban a pelear, iba a luchar. Pero en este caso, cuando va montado en un asno, va en son de paz. Ahora después, sí nos dice la Biblia que se presentará como un jinete, ¿verdad? Que va a la guerra, que va a luchar, que va a conquistar, que va a derribar a sus enemigos. Pero será en su segunda venida. En su primera venida el Señor Jesucristo viene como ese príncipe de paz, que viene a traer paz a la humanidad, a un pueblo que está en tinieblas, a un pueblo que está perdido. Pero es el rey, aunque venga humildemente, es el rey. Y lo que hacen aquí sus discípulos, sus seguidores, es ponerlo en lo más alto. La otra forma en que nosotros podemos dar la honra a Él es alabándolo con gozo. Estuvimos cantando, ¿verdad? El que Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjense que aquí Lucas nos describe la forma en que están alabando al Señor un poquito diferente a como lo hace el resto de los evangelistas. Dice en los versículos 37 y 38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, y fíjense, el Monte de los Olivos está está aquí el Monte de los Olivos, de este lado, aquí hay una bajada grandota, luego está la subida, aquí en la subida en lo alto se ve el templo, y enfrente se ve el Monte de los Olivos. Entonces vienen en la bajada, y cuando ya vienen bajando del Monte de los Olivos para poder llegar a Jerusalén, nos dice, cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, fíjense, no está diciendo que toda la gente está cantándole al Señor o que está alabándole. La multitud de los discípulos, y recordemos que Él pasó por Jericó, ahí es donde vimos que sanó unos ciegos, que ha venido haciendo milagros en toda su trayectoria, subiendo hacia Jerusalén. Entonces vienen muchos discípulos siguiéndole, unos vienen delante y otros vienen detrás y vienen alabándole. Toda la multitud de los discípulos que hacen, gozándose, dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Porque el camino de Jesucristo es un camino de maravillas. El camino de Jesucristo es un camino en el que tú ves lo imposible hacerse posible. Es un camino en el que tú ves el poder de Dios manifestarse. Donde es un camino de esperanza, es un camino donde ves el poder de Dios obrar más allá de nuestro entendimiento. Y todos con gozo, toda esa multitud de los discípulos con gozo decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por otro lado, Lucas no nos menciona que también decían Hosana, que decían salva ahora, salva te ruego, o la salvación ya está aquí. Porque ¿saben qué? Había algunos ahí, en esa multitud había algunos que ya eran salvos, que ya habían experimentado la salvación que el Señor Jesucristo da. Pero también había muchos que aún no la habían experimentado. Muchos todavía estaban buscando la salvación, pero no la encontraban. Y es verdad que no todos los que estaban aquí eran conscientes de del momento que estaban viviendo. Parece ser que, no sé si la mayoría de los habitantes de Jerusalén no reconocieron al rey,
Pero si se dan cuenta, el Señor Jesucristo llora sobre Jerusalén porque no conoció el día de su visitación. No creamos que todos estaban cantándole hosana al rey. No todos estaban diciendo sálvanos. Muchos estaban diciendo que se callen. Y eso es lo que están haciendo los fariseos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Miremos ahí en los versículos 39 al 40 y en ello vamos a ir al siguiente punto. En los versículos 39 al 40 nos dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No toda la multitud le estaba cantando, no toda la multitud le estaba adorando, no toda la multitud lo reconocía como el Salvador. Estaban allí los que tenían envidia, estaban allí los que lo veían como una amenaza para sus intereses. Lo triste es que a veces nosotros también vemos al Señor Jesús como una amenaza para nuestros intereses, para nuestro egoísmo. Y le dicen: Señor, cállalos. Y el Señor Jesucristo dice: si esos se callan, las piedras hablarían, las piedras proclamarían. Y podemos decir que siempre que tú quieras adorar a Dios con todo tu ser, de corazón, que quieras servirle, te puedo decir que vas a tener oposición, que va a haber voces que van a querer silenciarte, que van a querer callarte, que van a querer ridiculizarte. Pero el Señor Jesucristo cuenta contigo para que no te calles, para que te mantengas firme, honrándole a Él, aunque tengas oposición. Todos vamos a enfrentar oposición cuando queramos honrar a Dios, cuando queramos honrar al Rey. Pero lo honramos manteniéndonos firmes. Nunca vamos a honrar a Dios cediendo al pecado. Nunca vamos a honrar a Dios cayendo en la tentación. No, así no se le honra a Dios. A Dios se le honra manteniéndonos firmes, siendo fieles, aunque cueste, porque ser fieles a Dios cuesta. No es fácil, pero sí es posible. Pero luego también honramos a Dios reconociendo que solo en Él hay verdadera paz. Miren los versículos 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, miren, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Qué tremendo. Si por lo menos ahora, dice, en este tu día, en el que es tu día, el día de tu salvación, el día en que viene el príncipe de paz a traerte paz, si tú lo reconocieras, dice, porque no lo reconocen, porque Jerusalén está endurecida, porque los sacerdotes en el templo están utilizando el templo para hacer sus negocios fraudulentos, porque los ancianos, porque los escribas, porque los conocedores de la ley no están obedeciendo la ley, porque los gobernantes, empezando desde los gobernantes, están llenos de corrupción, están llenos de pecado, están llenos de muerte, porque quieren matar a aquel que les viene a traer paz. La belleza de Cristo Jesús es que está dispuesto a morir para dar vida a aquellos que quieren quitarle la vida, que viene a morir para dar paz a aquellos que no tienen paz, que no quieren la paz, que quieren la guerra. Y ahí está el Señor Jesucristo muriendo por ellos, ofreciéndose a sí mismo por ellos cuando no lo merecen. Están ciegos. ¿Cuánta ceguera hay muchas veces en nosotros cuando se nos está ofreciendo lo que es bueno para poder vivir en paz y lo rechazamos? Yo no sé qué tan duros
hemos sido cuando nos han hablado del Evangelio, de las nuevas de salvación en Cristo Jesús. Muchas veces lo rechazamos, lo menospreciamos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, porque no sabemos lo que es para nuestra paz. Pero ¿saben qué? Solo en Él hay verdadera paz. Solo en Cristo Jesús hay verdadera paz. Tú puedes buscar la paz por todos los sitios. Puedes buscar ser feliz, puedes buscar conseguir todo lo que puedas con los medios que tengas. Pero te vas a dar cuenta al final que nada de lo que este mundo ofrece te da paz. Nada más te da una satisfacción momentánea, pero después necesitas más, quieres más. Cristo Jesús es lo que necesitamos para poder tener paz. Lo necesitamos en nuestra vida porque Él es nuestra paz. Porque nosotros, desde que nacemos, traemos en nosotros la semilla del pecado que nos hace estar enemistados con Dios. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, cuando Él nos visita, entonces nosotros podemos tener paz. Pero ¿saben qué? Podemos buscar donde sea para tener paz en nuestro corazón y vamos a darnos cuenta de que todo nos va a fallar. Por eso reconoce a Cristo Jesús como el único que te puede dar paz. Y el mundo la necesita. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Vemos asesinatos, vemos envidias, vemos robos. Vemos en las escuelas cómo está habiendo tantas matanzas, tantos disparos, tantos jóvenes. Vemos en los gobiernos, en los gobernantes peleando. Ahora ya hay guerras, hasta guerras comerciales, no solamente hay guerras ya con las armas. Vemos cómo se matan unos a otros por tener poder, cómo se invierten millones y millones, diría billones de dólares en armas para que haya paz, para poder asegurar la paz. Se invierten en sistemas de seguridad para uno poder vivir en paz y no puede uno conseguir la paz, porque la paz no viene de fuera, la paz viene a lo más íntimo de nuestro ser cuando Cristo Jesús reina, cuando lo honramos a Él. Pídele al Príncipe de paz, al Señor Jesucristo, que llene tu corazón de paz, que te limpie de pecado, que te perdone, que te ponga en paz con Dios, y entonces podrás experimentar la paz que Él da. Reconócelo a Él como tu paz. El Señor Jesucristo llora. Vemos al Señor Jesucristo que llora 2 veces, ¿verdad? Llora cuando ve a Lázaro muerto y ve a sus hermanas llorando por él, sufriendo, pero también llora aquí cuando ve la dureza de su gente. Ese llanto podría también ser por nosotros cuando estamos endurecidos, cuando Él nos está dando la solución y nosotros la rechazamos. Cristo sufre por aquellos que están ciegos, porque teniendo la solución en sus manos, la rechazan. Y el siguiente punto final es reconociendo a Cristo cuando nos visita. Dice los versículos 43 y 44: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cada uno de nosotros tiene su tiempo. Yo no sé por quién estás orando para que el Señor toque su corazón, para que el Señor toque su vida. A veces uno se desespera, ¿verdad? Porque a veces tienes familiares o personas que dicen: Señor, yo quisiera que esta persona te conociera, que se diera cuenta de que en ningún otro hay salvación,
de que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, de que solamente en Él hay esperanza para la eternidad. Pero uno ve cómo las personas se endurecen, incluso hasta se ríen y se burlan de ti. Pero ¿saben qué? Hay un día para cada persona en la que el Señor le visita. Y pidámosle a Dios porque les abra los ojos para que cuando los visite estén sus corazones preparados para recibirle. Yo no sé si tú, cuando Cristo te ha visitado, que ha tocado tu puerta, cuando te ha llamado, si tú le has abierto la puerta y le has dicho, Señor, sí, ven a mí, hoy es mi día. Hoy es el día en que te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Necesito, Señor, que me libres de la destrucción venidera. Necesito que me libres del infierno, necesito que me libres de la muerte espiritual. Necesito que me libres, Señor, de la condenación de la que tu palabra habla. Lo necesitamos. En el caso de Jerusalén, en el caso de estos judíos, no lo reconocen. Cristo los viene a visitar, Cristo viene a su puerta, les toca, les llama y ellos lo rechazan. Pero ¿qué es lo que dice ahí en Apocalipsis 3:20? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión íntima, dice. Abre la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Yo no sé si es hoy cuando te está visitando, pero seguro que Él te visita. Que Él te llama y te dice, ya, arrepiéntete. El Rey está a la puerta y nos corresponde honrarle, obedeciendo sus instrucciones, poniendo nuestra vida a su disposición, dándole a Él el lugar más alto, alabándolo con gozo, manteniéndonos firmes en sus caminos, reconociéndole que Él es nuestra única fuente de paz y reconociéndole, y en este caso recibiéndole cuando nos visita. Si no lo has recibido, recíbele. Abre tu corazón porque en Él hay salvación. En nadie más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Y recibirle y honrarle como Señor, como Rey, implica decir, Señor, mi vida la dedico a tu servicio. Hoy es un buen día para que aceptes a Cristo Jesús. Hoy es un buen día para que te sometas a Cristo Jesús. Hoy es un buen día para que digas, Señor, voy a seguir tus instrucciones. Háblame, instrúyeme, porque tu siervo te oye y te obedece. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego por los que estamos aquí, para que, Señor, nos ayudes a seguir tus instrucciones, para que nos ayudes a serte fieles, para que nos ayudes a honrarte. Y, Señor, por favor, te pedimos que te manifiestes de forma poderosa en cada uno de nosotros, para que estemos siempre alertas y veamos cómo nos hablas, cómo nos visitas, cómo tú, Señor, te manifiestas en muchas circunstancias de nuestra vida. Por favor, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, que nos toque, que nos guíe y que podamos honrarte y glorificarte como tú te mereces. Padre, a ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.